Pero muy buenas noches, les damos la bienvenida a otra Letra Chica en vivo con gran puntualidad además. Maite Sarasola, ¿cómo le va? Jorge Temponi, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, bueno, varios temas hoy. Por un lado nos vamos a estar metiendo con lo que fue el tema que ocupó los titulares esta semana. Me refiero a la renuncia de Cecilia Cairo al Ministerio de Vivienda y las denuncias que fueron hechas respecto a determinadas irregularidades. Bueno, ¿cómo impacta esto en el gobierno? ¿Qué impacto tiene también a la interna del Frente Amplio? ¿Y cómo reaccionaron los partidos de la oposición? De todo esto vamos a estar hablando con dos politólogos, Daniel Buquet y Mauro Casa. También nos ocuparemos de las elecciones departamentales y en este caso con otro de los candidatos del Frente Amplio. Hablo de Salvador Esqueloto. Un montón de preguntas sobre la mesa, todas en la línea de cuáles son sus prioridades y su visión para Montevideo. Y por otro lado vamos a estarnos metiendo con los alarmantes números de siniestralidad vial en nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando con esto? ¿A qué responde este aumento que hubo en siniestros? ¿Y qué está pasando puntualmente con la UNACEF? Vamos a recibir justamente a su presidente, Marcelo Metediera. Charlamos ya con Esqueloto. Se definieron los tres candidatos para competir en las elecciones departamentales de mayo: Verónica Piñeiro, Mario Vergara y Salvador Esqueloto. Vengo de una familia que adhirió al Frente Amplio cuando se fundó. Nunca tuve duda de mi vocación por la acción colectiva, pública. Lo que tenemos que hacer ahora es buscar cuáles son los elementos que hay que modificar, que hay que enriquecer, que hay que incorporar para dar nuevos y mejores servicios. Conozco a la Intendencia muy profundamente y realmente creo que es una herramienta de transformación muy potente. Tiene equipos técnicos fantásticos en distintas áreas, tiene profesionales de primer nivel, tiene capacidad operativa de atender emergencias, de resolver problemas. Somos ante todo servidores públicos. Esto lo aprendí de mi maestro, de mi querido Mariano. Montevideo es lo nuestro, lo de antes, lo de siempre. Una ciudad para todos, con los sueños de la gente. Estoy como arquitecto, como ciudadano, como defensor de la ciudad de Montevideo, en plena dictadura y ahora en plena democracia, preocupadísimo porque un entorno identificatorio de los uruguayos y de los montevideanos en particular se está degradando, dándole prioridad casi en forma exclusiva a todo lo que pueda ser la inversión puramente económica. No hay una ponderación del patrimonio, no se entiende qué es lo que se tiene. Y espero que se actúe con serenidad y con respeto a lo que dice el propio programa de gobierno del Frente Amplio, que hay que preservar el patrimonio construido, preservar el patrimonio construido, pero el patrimonio natural, que es tan patrimonio como el otro. Primero está Montevideo, segundo está Montevideo, tercero está Montevideo, después, mucho después del Frente Amplio y mucho después los proyectos personales y sectoriales. Ya vamos a hablar de Montevideo, pero antes les recordamos que nos pueden escribir por WhatsApp al 092-374-089. Los estaremos leyendo, así que bueno, esperamos sus mensajes. Muy bien, y ahí las redes para el ida y vuelta permanente que tanto nos alimenta. Salvador Esqueloto es arquitecto, docente universitario, fue decano de su facultad durante 2 periodos, fue también, entre otras cosas, director general del Departamento de Planeamiento Urbano de la Intendencia de Montevideo, durante el gobierno de Mariano Arana, director nacional de Ordenamiento Territorial en el periodo 2015-2016 y director nacional de Vivienda entre 2016 y 2020, antecedentes que lo posicionan como un candidato muy identificado con los temas de la ciudad. Salvador Esqueloto, bienvenido, buenas noches. Bienvenido, buenas noches, muchas gracias. A ti. Vamos a hablar inmediatamente de sus propuestas, Esqueloto, pero antes le quería hacer una consulta. Es imposible no hablar un poquito sobre lo que pasó esta semana con lo que fue la renuncia de Cecilia Cairo al Ministerio de Vivienda. ¿Qué lectura hace usted sobre esto que ocurrió? Y por otro lado, ¿piensa que puede tener algún impacto en lo que es esta campaña por las elecciones departamentales? De alguna manera, esto que ocurrió justo ahora en este momento. Bueno, la lectura yo la hice inmediatamente que se supo esa información. A mí me produjo una gran conmoción y un gran dolor porque yo la conozco y la quiero mucho a Cecilia, trabajé con ella codo a codo 5 años. Entiendo que la decisión que tomó es la correcta y como finalmente el presidente se expresó, es un tema resuelto. Desde ese punto de vista no tengo más para agregar.
En cuanto a que impacte en la campaña, no lo tengo claro. Sí sé que estoy en este momento recorriendo distintos espacios, algunos partidarios, otros más sociales, y en algún lugar han habido intervenciones de personas opinando sobre esto. Me parece que es un tema que está en la conversación. ¿Qué opinan? Pero siempre desde el respeto, ¿no? De decir, bueno, acá hubo una situación que no estuvo bien, que no es de corrupción ni de delito, claramente, y que, bueno, las decisiones que se tuvieron que tomar se tomaron por parte de las personas involucradas, y creo que es un aprendizaje para todos. Creo que hay que llamarse a mucha prudencia. Como candidato a la intendencia, ¿dónde están sus énfasis? Sabemos que hay lineamientos generales de la fuerza política y después énfasis y perfiles. ¿Cuáles diría, para empezar, y en manera hiper resumida, resumida por supuesto, para después ampliar, las principales líneas, sus principales ideas? Bueno, yo planteo 5 prioridades y 5 propuestas como más destacadas, siempre desde una plataforma común. Pero antes de hablar de esos temas, me parece que estuvo bueno el resumen que ustedes pasaron, porque ahí mostraron algunas cosas que, algunas las dije yo, otra me sorprendió escuchar a Mariano en algunas entrevistas relativamente recientes, y creo que lo interesante es tener una visión crítica siempre, es decir, no conformarse con lo que hay. Incluso creo recordar que esa referencia que hacía Mariano era cuando estaba muy preocupado por ampliaciones del puerto que se estaban construyendo sobre la bahía, o la construcción del ferrocarril central, que él dio toda una batalla perdida, como muchas, pero que yo lo admiro y lo respaldo por esa actitud de llevar el ferrocarril hacia otro lugar, y que la salida de la producción de UPM fuera por el puerto de Punta de Sayagüe y no por el de la bahía. De todos modos, creo que eso muestra crítica y responsabilidad, crítica a la propia fuerza política. Yo creo que está en la esencia del ser de izquierda, no ser una persona dócil, no ser una persona con un pensamiento estructurado del cual uno no sale, sino al contrario, de cultivar una especie de libertad intelectual que permita pensar las cosas más allá de lo que hoy se da. Y para Montevideo esto es fundamental. Es decir, yo creo que Montevideo necesita 2 tipos de cambios. Cambios en la ciudad, de los que vamos a hablar ahora, pero también cambios en la institucionalidad. Es decir, para que ocurra una, tiene que haber de la otra y viceversa. Y por eso yo digo Montevideo primero, porque cualquiera de estas líneas de acción tiene que tener como norte que la gente, la ciudadanía, es el objetivo, es el propósito, es el fin. El proyecto político viene mucho después. Entonces, me parece que los cambios tienen que venir por volver a ciertas fuentes donde se coloque que el objetivo de la acción política no está en fortalecer un proyecto partidario, sectorial o personal, sino fortalecer un proyecto de país, de departamento y de ciudad, que es lo que a mí, por lo menos, me motiva. Perdón, pero más allá de que evidentemente no pretendemos que empiece a tirar alegremente nombres arriba de la mesa, pero seguramente si usted lo plantea así, es porque en su trayectoria política ha visto que de repente lo sectorial pesa mucho y desde ciertos lugares se le da más para adelante a esto porque viene de tal chacra. No tanto eso, pero sí, por ejemplo, me parece que el tema de el momento de armar equipo es fundamental, y a mí es una de las cosas que más como me atrae, ¿no? Porque me motiva mucho, me gusta conformar equipos dinámicos, plurales, cooperativos, que trabajen de manera transversal. Lo he hecho en mi actividad profesional, lo he hecho en mi actividad de gobierno, en mi actividad universitaria, y bueno, siempre hay conflictos, pero la importancia de integrar equipos, en primer lugar, no por cuotas políticas, sí respetando identidades políticas o fidelidades a un programa de gobierno, porque eso es básico, pero no por cuota, con gente capacitada, con gente con dedicación y compromiso,
de ser posible con profesionales que tengan cierta trayectoria, pero también incorporando gente nueva, gente joven, incorporando mujeres. Me parece que es una oportunidad preciosa lo que tiene Montevideo por delante y que quizás en otros momentos eso se logró. Yo recuerdo el primer equipo que formó Tabaré Vázquez o los equipos que formó Mariano Arana, incluso con integrantes que no pertenecían al Frente Amplio, claramente. Tabaré Vázquez convocó a un ingeniero de Nuevo Espacio, a una contadora del Partido Colorado. Mariano además integró a una ingeniera, la ingeniera Gali, que pertenecía al sector de Por la Patria del Partido Nacional, y gente que no tenía por qué ni siquiera declarar cuál era su... Capaz que votaba, pero no tenía una actividad política. ¿Usted tiene en vista algunos nombres de otros partidos políticos incluso? Tengo en vista, no creo que sea el momento de mencionarlo, pero me parece que es sano para el país también, porque es algo que se ha perdido, pensar fuera de la caja. Es decir, creo que este país dividido en dos mitades, que hemos instalado desde hace no sé cuánto tiempo, pero no hace mucho, ha perdido riqueza en la posibilidad de la transposición y la transversalidad entre esas partes, que no son dos, ni siquiera son mitades tampoco, pero que se construyen como universos absolutamente contradictorios y contrapuestos, y que eso hace mucho mal a la vida política y a la vida institucional. Entonces, creo que está bueno pensar que a nivel de toma de decisión se pueden integrar equipos plurales, obviamente con una lealtad al proyecto, pero que puedan venir de distintos lugares. Esqueloto, hablemos sobre algunos de los temas que más le preocupan a montevideanos y montevideanas. ¿Cuáles son sus propuestas en lo que refiere a limpieza? Que evidentemente, según las encuestas, es justamente uno de los temas más Bueno, yo decía que tenía 5 temas que me motivaban. Uno tiene que ver con el desarrollo urbano y territorial, y ahí quiero relanzar la planificación y los proyectos urbanos para Montevideo. Otro tiene que ver con la innovación y el desarrollo económico, después hablamos un poquito de esto. Otro tiene que ver con el tema de la integración social, que tiene una vastísima apertura de políticas y que tiene que ver en concreto con el problema que más angustia hoy, que es el de las personas en situación de calle y todo el efecto que producen en el ambiente urbano. Pero tenemos 2 más que son prioritarios desde el punto de vista de la demanda ciudadana: la movilidad y la circulación, y la limpieza. En este último que tú preguntabas, para mí ya está claro, y creo que es un consenso, diría que unánime, que tenemos que migrar del actual sistema genérico de recolección con contenedores ubicados en la vía pública durante 24 horas del día, los 7 días de la semana, a un sistema diferenciado por áreas particulares de la ciudad, o sea, estudiar la ciudad. Yo en principio hice un dibujo que lo comuniqué el día que hicimos nuestra presentación en 5 áreas y algunos puntos detallados en concreto, pero esas áreas diferenciadas, cada una tendrá un sistema diferente, el que debe tener por lo pronto 2 modos de recolección, uno de residuos recuperables y otro de mezclados, y quizás un tercero también de orgánicos para generar compost, pero esto habrá que verlo más adelante. ¿Cómo se implementa esto? Bueno, con un trabajo a escala local que vaya progresando y sustituyendo el sistema de la periferia al centro. Algo de esto ya está experimentando la Intendencia, pero tiene que ser una sustitución total, de manera de que haya clasificación en origen, menor volumen de residuos en la vía pública y menor volumen que llega al sitio de disposición final. También implica recuperación de valor, economía circular y coordinación con el Ministerio de Ambiente, que tiene un proyecto espectacular de recuperación de envases no retornables, cuyos resultados los vamos a ver el año que viene, ya avanzado el año 2026. Ahí tiene que haber un fuerte trabajo en lo que refiere a educación, por ejemplo, ¿no? Si uno claramente, espera que educación, las personas desde su casa sí, ya tomen determinadas decisiones. Acompañamiento y comunicación, que creo que en esto hemos fallado, porque existen incluso hoy día servicios de la Intendencia que son muy buenos, existen los ecocentros, existen los ecopuntos móviles en las ferias,
existe la llamada para que un determinado día vengan a recoger los muebles que se desechan, o los objetos voluminosos, o las podas, o los escombros, y la gente no lo sabe, uno ve igual el colchón no lo quiere saber, contenedor. o no lo quiere saber, o no lo usa. Entonces, bueno, también esto tiene que estar combinado con controles y sanciones, pero sí mucha comunicación, mucha educación, mucha proximidad, que en esto creo que hay que aprender lo bien que hizo la Intendencia de Canelones con bueno, ellos sustituyeron todo el sistema, prácticamente todo el departamento, que es en términos territoriales bastante más complejo que Montevideo. Y en lo que refiere a sanciones, ¿cómo se podría fiscalizar eso? Y bueno, yo creo que hoy tenemos una disponibilidad tecnológica que nunca tuvimos hasta el momento. Montevideo tiene casi un gran hermano, lo tiene aplicado a una temática, tiene un centro de gestión de movilidad que es excelente, que tiene la información en tiempo real de buena parte de la ciudad, qué está ocurriendo con el tránsito, la circulación, las señales luminosas, posibles siniestros. Realmente esa información es sumamente útil para gestionar uno de los temas que más preocupa. Pero expandiendo esa tecnología, expandiendo ese mismo software y con algunos equipos más, se puede tener un monitoreo en tiempo real de qué está pasando con los contenedores, qué está pasando con otras cuestiones vinculadas a la infraestructura pública. Incluso generar modelos, me estoy yendo de lo sancionatorio a lo predictivo, modelos predictivos con inteligencia artificial para poder anticiparse a los procesos. No estamos lejos de ser una Smart City, Montevideo. De hecho, muchas ciudades del mundo tienen incorporado esta tecnología. No es algo que requiere una inversión muy grande, pero sí, obviamente, una política consistente para seguir desarrollando lo que ya tenemos. Y sancionar, por supuesto, tenemos cámaras. Sabemos de vehículos que increíblemente, a mí me han llegado 2 o 3 videos en las últimas semanas de pequeñas camionetas o vehículos que se acercan al borde urbano rurales, donde hay buena parte de la acumulación de residuos informal, a tirar escombros, a tirar residuos industriales, y presencia en la calle también. Por todo esto que hablaba, decía, no se necesita invertir mucho, sí habría que invertir un poco más. Para todos estos en tecnología sí, pero por supuesto en la sustitución del sistema de recolección de residuos, que no es solo la recolección, es todo el sistema de los residuos sólidos urbanos. Ahí hay que hacer una inversión muy importante y espero, por eso hablaba también de los temas políticos, que la Junta Departamental, gobierno, bancada de gobierno y bancada opositora respalden estos proyectos, porque le va la vida a Montevideo. Si hoy estamos criticando desde nuestra propia fuerza política, pero si la oposición está criticando el estado de limpieza en Montevideo, llegará el momento de hacerse cargo cuando haya que sustituir o adquirir nuevos equipos o nuevos sistemas para poder cambiar este modo de recolección que hoy tenemos. Eso en cuanto al dinero, perdóname, pero en cuanto a las sanciones, la misma pregunta pero no económica. A nivel de regulaciones, de legislación, reglamentaciones, ¿habría que hacer algo nuevo o con lo que hay alcanza? Habría que estudiar un poco lo que se llama la escala punitiva, pero yo creo que no está tanto en los montos, sino que haya un control efectivo, y creo que necesitamos tener un mejor control de la ciudad. Me estoy yendo de tema también, pero decir, no solo en inconductas o faltas como el arrojar residuos a la vía pública. En el tránsito tenemos situaciones que tenemos que tener mucho más presencia, y ahí, como vi que anunciaron la presencia del presidente de una sede metediera, con quien tengo un diálogo muy fluido y que me parece que es una persona que está sintonizada con esta idea. Tenemos que controlar mucho algunas cosas, algunas tienen que ver con la siniestralidad y otras con cuestiones de convivencia. Claramente el tema de las motos, de los escapes libres, no puede seguir sucediendo como está haciendo ahora, y me consta que tanto la UNACEB como el Ministerio del Interior están trabajando sobre el tema, y creo que la Intendencia tiene que cooperar con ellos para superar algunas de las situaciones, digamos, indeseables que se están viviendo en la ciudad.
Ni que hablar de otras cosas que a mí me generaron cierto ruido en las redes sociales, pero a mí me preocupa mucho. No se puede estacionar en las veredas son para que la gente circule, para que circulen los cochecitos de los niños chicos, para que circule... Ni que hablar de los vados. Ni que hablar de parar en los vados, ni en los lugares reservados para personas con discapacidad. Bueno, todo ese tipo de problemas. Bueno, lamentablemente la educación tiene que venir con también el control y la sanción. ¿A usted como montevideano qué es lo que más le molesta cuando sale de su casa, por ejemplo? ¿Hay algún tema en particular personal que diga tema de los autos estacionados en la vereda es algo que me subleva particularmente. A ver, pongamos ejemplos. Cuando uno tiene que pasar con un cochecito o cuando son mellizos, por ejemplo. No podés. Y que la mamá o el papá tengan que bajar a la calle, bueno, por y que favor. hablar si hay obras también. Bueno. Las obras son otras. Yo tengo una hija chica que a veces andamos con el cochecito y tenemos que bajar. Ni que hablar de personas en silla de ruedas, a veces se... Pero eso se ha mejorado, lo de las obras se ha mejorado muchísimo, hay mucho más control, aunque obviamente siempre puede haber alguien que no... Sí, pero el cochecito con dos no te pasa. No te pasa. No te pasa. Esqueloto, volviendo un poco a las propuestas que usted estaba mencionando, estas de alguna manera pasarían por esta agencia para la promoción de la inversión en Montevideo que usted propone. ¿De qué estamos hablando? No, ahí estamos hablando de otra cosa que también me parece que es muy importante. Esto lo dijo el ministro O'Donnell, incluso antes de ser siquiera anunciado como ministro. Él estaba hablando en términos generales del Uruguay y de Montevideo, creo que a principios del año pasado, y manifestaba el retraso que tiene Montevideo en materia de inversión, que no es acorde a su condición de capital. Entonces creo que, alineado con el pensamiento del gobierno, que plantea que el Uruguay, para poder mejorar su bienestar, necesita crecer a tasas mayores que las que está creciendo ahora, pero que a su vez, dentro de ese crecimiento, y esto lo dijo en el almuerzo de ADM, ahora sí, en el mes de marzo, hay que aumentar la tasa de inversión, que tendría que estar llegando, y es una utopía difícil, al 20% del PBI. Montevideo tiene que acompañar eso. Inversión pública, inversión privada. Y la promoción de la inversión privada es una tarea permanente y especializada. Por eso propongo una agencia que acompañe la instalación de las empresas nuevas, que hay voluntad de muchos emprendedores nacionales, pero también internacionales, de desarrollarse y generar proyectos en Montevideo y que muchas veces encuentran enormes dificultades o simplemente falta de apoyo. Mientras que, por ejemplo, en el departamento de Canelones existe una agencia de promoción de la inversión, está ubicada en el parque tecnológico que está ubicado en la ruta 101, y vemos cómo esa zona ha acogido una enorme cantidad de emprendimientos, muchos de los cuales tienen que ver con áreas de punta: la industria del medicamento, la industria de los alimentos, el data center de Google, el data center de Antel, está el centro logístico del correo. Bueno, yo no digo que eso tendría que haber llegado a Montevideo y no a Canelones, pero digo, Montevideo puede desarrollar su propia política de inversión pública y privada. Y tenemos empresas también del medicamento, de tecnología de la información, de las industrias culturales, particularmente el audiovisual. Montevideo es un hub audiovisual para la región y para el mundo. Bueno, y tenemos que apoyar a esa gente, acompañarlos, que se instalen y después acompañarlos post-instalación, porque aparte generan empleo de calidad, involucran jóvenes capacitados y generan derrame también a nivel del entorno donde se implanta. Entonces me parece que esta es una política central que no hemos asumido hasta ahora con esta energía, y yo creo que tiene que ser uno de los grandes ejes del futuro para Montevideo. Pasamos al tema transporte y movilidad, otro de los temas centrales en la campaña en Montevideo y el área metropolitana. ¿Cuánto de gestionar mejor lo que ya hay y cuánto de grandes nuevas obras como trenes rápidos, tranvías o similares? Yo diría mucho de ambos. Probablemente el tema de los nuevos sistemas requiere un estudio bien ajustado, porque requiere muchísima inversión y mucho tiempo. Estuvimos conversando de esto con integrantes de mi equipo y la ministra Lucía Echeverri, que ustedes conocerán que el mismo día que asumió, sí, planteó como uno de sus propósitos revolucionar el transporte colectivo de pasajeros metropolitano. Esto es textual. Pero esto no me sorprendió el énfasis, porque ya lo había anunciado Yamandu Orsi
cuando anunció sus 48 medidas en el Real de San Carlos, el 16 de septiembre de 2024, en plena campaña, hacia octubre. Era una de sus medidas. Y ahí esto implica por lo menos la creación de una institucionalidad metropolitana de transporte fuerte. No quiere decir que esto implique ni sueldos ni estructura burocrática, pero fuerte para tomar decisiones que integre los sistemas de los 3 departamentos, Montevideo, San José y Canelones, que cada uno tiene sus propias líneas, sus propios recorridos, sus propios sistemas tarifarios, sus propios sistemas de subsidio, absolutamente descoordinados, más el que genera el propio ministerio, que es el llamado suburbano o de media distancia. Integrar estos 4 sistemas, eso es gestión. Y tener, obviamente, una renuncia, llamémosle, a cierta soberanía departamental para aportarla a esa institucionalidad metropolitana. Pero obviamente esto no solamente implica gestión, un reexamen de todo lo que son los diseños de las líneas, los circuitos, las concesiones, etcétera, también el subsidio, la paramétrica, los diferentes modos de calcular las tarifas, integrarlos, porque hoy es irracional, tienen cálculos absolutamente diferenciados unos de otros, sino también agilitar, porque es el objetivo, la circulación por lo menos en los grandes ejes troncales. Montevideo es una ciudad que tiene la forma de una mano, es concéntrica, si bien tiene algunas radiales, algunas transversales, básicamente fluye el tránsito por las radiales y se concentra todo en el área central, digamos simbólicamente en la Plaza Independencia, ¿no? 18 de julio, Plaza Independencia. Solucionar estos ejes es solucionar una altísima proporción de la demanda. Y ahí es donde aparece iniciativas privadas, que hay por lo menos 3, que habrá que rápidamente tomar las decisiones de los estudios de prefactibilidad para que esta entidad nueva, que probablemente se cree con el presupuesto nacional, pueda elegir el camino a recorrer. Se habla en principio de 2 de los grandes ejes, el de 8 de octubre, Camino Maldonado, Ruta 8, para mí es el prioritario porque es el que traslada mayor volumen de pasajeros, y el de Avenida Italia, Giannatasio. El sistema se verá cuál es, pero en cualquier caso exigen obras importantes, y habrá que ver también el financiamiento, cómo se puede de alguna manera obtener a un largo plazo para poder justificar la realización de estas obras, que también van a tener algún riesgo, porque van a implicar que ciertos tramos van a estar levantados, que va a haber trincheras, que va a haber circuitos paralelos para poder desviar el tránsito, todo lo que conocemos cada vez que se hace una obra. Con los malhumores correspondientes del momento. Con los malhumores, las quejas de los comerciantes, de los vecinos, bueno, estas cosas creo que van a dar resultado y hay que asumir esos riesgos y esos costos, ¿no? Es que el domingo pasado, cuando hablábamos sobre este tema de los desafíos de la movilidad con el otro de los candidatos del Frente Amplio a la Intendencia, Mario Vergara, yo le planteaba que uno de los grandes desafíos también es el diálogo con las empresas de transporte. Sí. ¿Cómo ve usted este tema? Porque también implican cambios para ellos, y ahí por lo general suelen haber. Yo le tengo mucha confianza. He hablado con 2 de las empresas, no con todas, y veo que están con la cabeza abierta para sumarse a este nuevo proyecto. ¿Con cuáles se habló? Con UCOT y con CUTS. Pero entiendo que es un tema que se ha conversado, con COET, perdón, con COET y con CUTS, que se ha conversado incluso con empresas interdepartamentales. Es decir, esta conversación no empezó ahora, empezó el año pasado. Empezó el año pasado a nivel privado, pero también con actores políticos, y no solo del Frente Amplio, sino también de la coalición de gobierno. Entonces creo que no estamos lejos de llegar a un consenso bastante amplio. Así como dije que en el sistema alternativo de gestión de los residuos no estamos lejos de que todas las candidaturas propongan algo consistente, en el tema del transporte metropolitano creo que también me tengo bastante fe a integrar empresas,
empresas con formato de empresa y empresas cooperativas que prestan un servicio muy importante, trabajadores a través de sus gremiales y por supuesto las diferentes administraciones, ¿no? Y hay que facilitar también quizás otras opciones en lo que refiere, por ejemplo, a quienes utilizan bicicletas u otros medios de transporte. Bueno, una aspiración ya no tan inmediata, pero un poquito más adelante, es la multimodalidad. Me parece que también acá hay que incluir, entre otros, el transporte de pasajeros a través del ferrocarril central, que tiene una infraestructura ahora en plena operación, pero que su diseño preveía no solamente el traslado de los insumos a la planta de UPM2 y la llegada de la celulosa al puerto, sino también que pueden correr cargas, muchas cargas, y pueden correr trenes de pasajeros. Está en la agenda del gobierno también reimplantar los trenes de pasajeros, podrán venir de Florida, de Canelones, de Juanico, de Progreso, pero también de Pando, de Empalme Olmos. Es otro ramal, pero que está muy bien y se puede rehabilitar, y eso también va a complementar que uno pueda ir con la tarjeta STM y subirse al tren, bajarse, tomarse un ómnibus, subir la bicicleta al tren, dejarla en el bicicletero, es decir, hay que integrar los modos de desplazamiento y también integrar en esto las múltiples circulaciones y los viajes que hacemos todos los días, y sobre todo las mujeres, caminando. Los modos de desplazamiento de acuerdo a los géneros son diferentes. Las mujeres tienen a su cargo una enorme cantidad de las responsabilidades de cuidados, de llevar a los niños a los centros de escuela, a los centros de salud, bueno, a otros espacios, de cuidar a adultos mayores. Entonces hay circuitos que son en zigzag, mientras que los circuitos de los varones son mucho más ida y vuelta, pero muchos de estos son en parte o en su totalidad caminando. Por eso el estado y la calidad material de las veredas y las rampas de accesibilidad y todo el cuidado que hay que tener es fundamental. Es para que la ciudad sea de las personas y no de los vehículos. ¿Qué propone ahí para las veredas? Porque bueno, hay yo zonas tengo que están una bastante propuesta complicadas. basada en información que la Intendencia tiene y muy detallada sobre dónde hay veredas, qué estado tienen esas veredas, si están en buen estado, en mal estado o destruidas, o cuando no las hay, que todavía eso es más grave aún. Esto pasa en las periferias, ¿no? En los 4 municipios de la periferia y en el norte del municipio E, tenemos una proporción enorme de vías de circulación donde conviven los peatones con los vehículos. Pero los vehículos de cualquier porte, estoy hablando de camiones, ómnibus, motitos, repartidores y los chiquilines. ¿Y qué se ataca primero? ¿Se atacan las dos cosas al mismo tiempo? Las dos cosas al mismo tiempo con estrategias distintas, ¿no? Una construcción masiva con empresas a través de licitación de grandes sendas peatonales a lo largo de los principales estructuradores viales en el municipio A, en el G, en el D, en el F y en el norte del E, unos 200 kilómetros para empezar, y reconstrucción ahí a escala media y micro en el área central y pericentral y los barrios tradicionales, ¿no? Pero apuntando a sustituir aquella cuestión de la baldosa de 20 por 20, que es lo que está generando muchos de los problemas. Obviamente otros problemas tienen que ver con el tratamiento de las raíces o las interferencias con las instalaciones. ¿Ahí sería intimando a los propietarios? Porque eso hoy en día es responsabilidad, yo pienso en un ¿no? sistema mixto. Donde no hay veredas la tiene que construir la Intendencia. Sí, por supuesto. Pero ahí donde ya hay... Y donde ya hay que ver un poco las características. Yo creo que donde hay, por ejemplo, comercios de gran porte, grandes superficies, edificios de propiedad horizontal, es innegable que los propietarios pueden hacerse cargo y hay que tener una gestión más proactiva. En otros lugares se construirá y se verá y se trabaja a una escala menor, porque ahí pueden participar cooperativas de trabajo, pequeñas y medianas empresas constructoras, es decir, con otro nivel, digamos, de incidencia masiva, pero también reconstruyendo. Y me interesa sobre todo también generar pequeños proyectos urbanos en los entornos escolares. Esto ya se hizo, pero hay que aumentarlo, es decir, que la llegada a la escuela, al centro de estudios, escuela técnica, facultad, puede ser también, tiene que ser segura, tiene que haber ensanchamiento de veredas, cruces seguros, señales de tránsito,
disuadir la historia esta que cuando estamos llegando en el horario que entran los chiquilines, los papás paran en doble y triple fila. Bueno, ahí hay que gestionar de otra manera esas cuadras, ¿no? Experiencia internacional tenemos, y hay que lograr que realmente, vuelvo a decir, la ciudad sea de las personas, no de los vehículos, ¿no? Y que un niño, un adolescente pueda caminar libre, solo, seguro, haciendo su circuito de la casa al centro de estudios y el centro de estudios a la casa, y las personas mayores también, ¿no? Usted hablaba hace un rato de integración social, y tengo la idea desde hace tiempo ya de que seguramente, es una opinión personal, pero seguramente el principal problema de Montevideo, que no escapa al país y al mundo, ¿no? Y es súper profundo, es que hay, si se quiere mirar desde ese ángulo, dos Montevideos. Un Montevideo para la clase media para arriba y un Montevideo de la gente pobre que lo sufre día a día y que tiene un montón de carencias. Son dos ciudades bien diferentes. ¿Tiene que ver con esto el nuevo plan de ordenamiento territorial que usted plantea? Porque a veces, quienes no sabemos mucho de urbanismo, nos cuesta aterrizar los beneficios a tierra de algo que se llame plan de ordenamiento territorial. Claramente, tiene que ver con esto y con otras cosas, pero sobre todo tiene que ver con esto. Como tú decías, es a pesar de que el Uruguay y Montevideo somos una sociedad amortiguada, donde muchos de los conflictos o las desigualdades no se manifiestan de la misma manera que en otras ciudades en América Latina, en la región, sí, o en el mundo. Montevideo es una ciudad desigual y las políticas públicas tienen que incidir para, en primer lugar, que esto no se siga profundizando y en la medida de lo posible revertirlo. De hecho, en los 15 años de gobierno progresista hay mediciones que han hecho, estudios, tesis de posgrado, que han mostrado que ciertos indicadores de desigualdad se detuvieron o empezaron a revertirse. Pero estas cosas son estructurales, entonces cuesta mucho cambiarlas y darlas vueltas, ¿no? Cuando se habla de la ciudad de Avenida Italia del Sur y Avenida Italia del Norte, es una gruesa simplificación, pero habla de algo de esto. Hace unos 30 años, un poco más, un urbanista francés que asesoró el plan de saneamiento urbano había trazado más que una línea horizontal, una diagonal, y la llamó la diagonal del bienestar urbano mínimo. Entonces, Montevideo, al norte de esa diagonal era el Montevideo con dificultades y al sur era el Montevideo del bienestar. Yo creo que esa diagonal se acostó un poco, ¿no? Es casi una paralela al Río de la Plata, pero esto obliga a que la inversión pública en algunas áreas estratégicas avance hacia el norte, hacia el oeste y hacia el noroeste de Montevideo. Por eso estoy proponiendo algunas intervenciones emblemáticas, por ejemplo, la creación de un nuevo parque en el norte, en el límite urbano rural del municipio de... ¿Por qué? Porque también... ¿Un parque de qué tipo? Un parque agreste, un parque de gran dimensión. El de la base Boisolanza. El de la base Boisolanza, pero que también tiene edificios, que también tiene lugares donde se podrá hacer actividad cultural, recreativa, deportiva, de integración social, prestación de servicios. Experiencia tenemos en Montevideo y creo que el tema... Yo mencionaba el día que el Frente Amplio me proclamó como candidato junto a Verónica y a Mario que el derecho a la ciudad incluye también el derecho a la belleza. No es solamente llevar los servicios y servicios de calidad, sino también que los espacios urbanos tienen que ser de calidad visual, estética y ambiental equivalente a los que tengamos en la zona costera o en la zona central de la ciudad. Hay, yo creo que una historia bastante interesante en Montevideo de avanzar hacia esto. Cuando se construyó la Plaza Casavalle, esto fue en el periodo de Ana Olivera, fue una avanzadilla de esa calidad urbana, es decir, se construyó una plaza de primer nivel en uno de los lugares más complejos de Montevideo y donde había mayor privación. Si uno pregunta, bueno, la prioridad era un espacio público, la prioridad era otra, la atención de la salud, de la alimentación, bueno, va todo junto. O como ahora cuando se construyó el balcón del cerro al lado de la fortaleza, ¿no? Hay que llevar la calidad
arquitectónica, urbanística, paisajística y ambiental a toda la ciudad, de manera distribuida, ¿no? No puede estar concentrada en el sur, por así decirlo. Esqueloto, usted hablaba de estética y de belleza, y aprovechando que es arquitecto también, la ONG Patrimonio Activo denunció que cada año desaparecen entre 15 y 20 edificaciones de interés arquitectónico e histórico. Usted, de hecho, estuvo en la Comisión de Patrimonio Nacional en un periodo y fue también profesor de Historia de la Arquitectura. ¿Qué opinión tiene respecto a este tema y cómo visualiza los próximos años para... Bueno, yo creo que es muy importante que esta organización y otros activistas se movilicen, así como también yo pertenecí durante muchos años, voy a cumplir ahora dentro de poco 40 años de docente universitario, así que mi vida académica también me llevó a denunciar situaciones de este tipo. Creo que es muy importante la movilización ciudadana, el activismo, pero también el involucramiento de los vecinos. Yo ahora que estoy recorriendo Montevideo, en los lugares más increíbles, porque ustedes me hablaban de ese Montevideo que está complicado. Yo estuve en el Paso de la Arena el otro día, los vecinos me hablaban de la protección del entorno rural y de Montevideo rural. Es decir, hay una preocupación auténtica de preservar la identidad de Montevideo. Y creo que la Intendencia ha hecho muchas cosas, no las suficientes. El tema es que en estos casos a veces, perdón, pero cuando es tarde ya es muy tarde, ¿no? Exacto. Uno ve quizás casas hermosas, maravillosas, que se compraron, se derrumban, no hubo una protección real y después hay un edificio que es igual a cualquier otro, con una fachada que no dice nada, y esa riqueza se perdió. Sí, igual, concuerdo y me siento absolutamente angustiado cuando pasan ese tipo de situaciones que a veces incluso sorprenden de un día para otro. Todos recordarán el caso ya hace unos años en Avenida Italia, a la altura de la entrada para ir a la Facultad de Ciencias, no recuerdo la esquina exacta de la antigua fábrica Asimacos, que era una obra de un arquitecto muy excéntrico y que quizás no era una obra desde el punto de vista estético, arquitectónico, valiosa para el canon más tradicional, pero sí era característico y pertenecía a la identidad de la ciudad. Bueno, eso no tenía protección y fue rápidamente demolido porque también ahí hubo una picardía que muchos saben que si se empieza a demoler un sábado o no hay menos controles y bueno, ya cuando la cosa uno quiere intervenir, ¿qué pasó? Ya no hay nada para hacer. Yo creo que Montevideo, vuelvo a decirlo, tiene bastantes herramientas, tiene inventarios, no alcanzan, hay que hacer más, hay que aprobar normas, hay que trabajar con el gobierno nacional. De hecho, hace más de 20 años se está hablando de una nueva ley de patrimonio, la nuestra es del año 71, en su año de gestación fue pionera a nivel de la región, pero contemplaba lo que en aquel momento se entendía que había que proteger, que eran los monumentos, ¿no? Elementos aislados. Excepcionalmente se protegieron conjuntos. Luego, a partir de los años 90, y esto tuvo mucho que ver la Intendencia del Frente, yo estaba en la Dirección de Planeamiento con Tabaré Vázquez cuando decretamos la protección de Pocitos Viejos, de Carrasco y Punta Gorda, de el Prado, y avanzamos en la protección de Colón y Lezica, de Peñarol. Es decir, fue realmente pionero. En el Uruguay no hay una intendencia que tenga un sistema de protección patrimonial como el que tenemos hoy, pero hay que seguirlo construyendo, hay que avanzar más. Me llamó mucho la atención la del estribo y le pido brevedad. Si me la puede responder en un párrafo, divino. Entre sus propuestas y por escrito veo: Montevideo avanzará hacia ser una ciudad cooperativa. ¿Puede decir esto tantas cosas? ¿Qué quiere decir en este caso? Bueno, para nosotros los arquitectos, y es un poco injusto con la arquitectura uruguaya, es una cuestión clásica que nos conozcan en el mundo por dos cosas. Por la obra de Eladio Dieste, que era un soberbio arquitecto, pero que en realidad tenía título de ingeniero, y por las cooperativas de vivienda. Yo he recibido decenas y decenas de colegas, estudiantes de posgrado, investigadores, profesores de los más diversos lugares, de Japón, de Estados Unidos, de México, de Alemania, de Francia, de Italia, de España, que nos vienen a estudiar el cooperativismo de vivienda en Uruguay, ¿no? El cooperativismo de los años 70, pero el de ahora.
Y Montevideo, al igual que otras ciudades, puedo decir Florida, Soriano, Salto, Paysandú, es una ciudad cooperativa, hay barrios enteros cooperativos. Pero además hay un asociativismo y hay una economía social y solidaria que es un tejido que sostiene Montevideo más allá de la vivienda. Me he reunido con CUDECOP, me he reunido con la Federación de Cooperativas de Producción, me he reunido con cooperativas de transporte y ese tejido asociativo es parte de lo que sostiene una Montevideo solidaria, una Montevideo que piensa la economía desde otro lugar que no necesariamente es el lucro y la ganancia, que genera empleo, que genera innovación y que genera un paisaje nuevo en la ciudad, porque hay barrios, el barrio Citarrosa, el barrio 26 de octubre, pero grandes zonas de Nuevo París, de Sayago, donde el cooperativismo es la marca de la ciudad. Salvador Esqueloto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, quédense que en el próximo bloque nos metemos con el tema de Cecilia Cairo. Ya venimos.